saluda la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional y les damos la bienvenida una vez más al ciclo de presentaciones virtuales del Fondo Editorial Politécnico, que este miércoles y hasta el 30 de junio se vestirá de gala con la presentación de obras de autoras politécnicas, que nos darán tan solo una probadita de lo que sus plumas han explorado en torno al tema que abordaremos hoy y otros asuntos de suma importancia para el instituto y el público en general. Esta ocasión les presentaremos el libro El género sí importa, una compilación que recupera 4 artículos que abordan el liderazgo de las mujeres politécnicas, el ejercicio de la paternidad y maternidad vinculada con el abandono escolar, así como la experiencia de la maternidad en contextos educativos y un modelo para la certificación en igualdad de género en instituciones educativas. Lo presentarán la doctora Varincia Torre Baena, que tiene un artículo en esta obra, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Castillo, que también participa, y el maestro Francisco Javier Solís. Nuestra primera participación será de la maestra Varincia Torre Baena, quien es médica cirujana por la UAM, clínico especialista en oftalmología por la UNAM, y ha realizado diversos diplomados de especialización en sexualidad humana, bioética, desarrollo humano, atención, tanalogía clínica, epidemiología clínica y docencia en área médica, así como cursos de actualización médica, género, violencia, inclusión y discriminación. Orgullosa de trabajar en el IPN con casi 24 años de antigüedad, se ha desempeñado en diversos cargos como funcionario, ya sea como jefa de departamento, subdirecciones, coordinadora e incluso como representante sindical ante la Secretaría de Salud. Ha impartido las asignaturas de oftalmología clínica, urgencias médico-quirúrgicas, psicología médica y sexualidad humana. Así como cursos y talleres en temáticas de género, sexualidad, salud con perspectiva de género, y bueno, ha dado conferencias en torno a estos mismos temas. Es coautora de este libro, El género sí importa, en el IPN, y otro que hizo la UAM, de líquidos y electrolitos, pero también participó en un programa de TV de Canal 11 con el tema Prevención del Embarazo en Adolescentes. Actualmente es docente titular de la asignatura de Sexualidad Humana en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, en ambas licenciaturas, analista académica y facilitadora de cursos de género, diversidad sexual, sexualidad en la unidad, la UPGCC, Unidad Politécnica con Perspectiva de Género del IPN, donde también brinda atención en el servicio médico y en el ámbito privado. Algo que considero importante, que nos da orgullo comentarlo, es que se considera una mujer feliz, que se ama y se respeta, que vive su sexualidad con responsabilidad al máximo, es pareja, hija, hermana, tía, madre de dos hermosas personas y amiga. Doctora, le agradecemos estas últimas palabras, creo que poco nos dan estos datos tan personales, y bueno, pues resultan fundamentales de nuestra vida diaria, ¿no? Le agradecemos esta parte y agradecemos su presencia. La escuchamos. Muchas gracias, maestra Erika, y agradezco enormemente la oportunidad de hablar de este maravilloso proyecto que lo hicimos en el 2016, ¿no? Y también aprovecho a agradecerle a la maestra María del Rosario, directora de la Unidad de Gestión con Perspectiva en Género, y sobre todo a la doctora Marta Tronco Rosas, quien es la compiladora y autora de este libro maravilloso que se llama El género sí importa, quien obviamente nos dio la oportunidad, y digo nos dio porque ahorita en un momento otro autor, en este caso Miguel Ángel, lo hablará y nos dirá en algún momento, pero fue maravilloso el haber participado porque, como lo digo ahí, y gratamente, maestra Erika, qué bueno que lo mencionas, el hecho de que me sienta orgullosamente politécnica ya de 23 años y obviamente estar muy vinculado en los aspectos docentes del instituto, siendo yo de profesión médica. Entonces, obviamente mi artículo, que es el cual yo participo, que es la maternidad y la paternidad como una causa de abandono escolar en el IPN, pues fue maravilloso porque incluso yo como docente lo he vivido, tanto en el espacio de la Superior de Medicina como en este momento en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, en donde me encuentro ya inserta a partir del 2008 como profesora titular de la asignatura de sexualidad. Entonces, pues bueno, les quiero compartir esta parte que, como bien lo digo, del 2016 que vivimos, fue una recopilación o una reseña de una investigación que se llevó a cabo en el 2010, en la cual la maestra Tronco, la maestra Gómez y la maestra Ocaña
hacen una recopilación de el ver y visibilizar por qué las mujeres y los hombres en el ejercicio de su maternidad y paternidad tenían un riesgo de abandono en la escuela. Entonces, en ese momento, esta parte que en un momento voy a comentar algunos datos en cuanto a los resultados que ellas obtuvieron, puesto que esto se hace en el 2010 y yo me inserto en esta parte del análisis en el 2016, entonces me toca hacer el análisis de esta maravillosa investigación que por algunas circunstancias se quedó ahí pendiente. Y entonces yo hago, ¿no?, el análisis de los resultados obtenidos y lógicamente empiezo con esta experiencia docente y sobre todo médica también, hacer algún tipo de estrategias a implementar en nuestro maravilloso Instituto Politécnico Nacional. Entonces, el último apartado prácticamente es la situación. Y entonces, en el análisis del desarrollo de esta hermosa investigación, que cabe mencionar que fue directamente la situación y la viabilidad que ellas en su momento como autoras era el de extender la posibilidad del servicio de los centros de desarrollo infantil para el apoyo de las estudiantes. Esa era como su primer objetivo. Y cabe mencionar que pues obviamente en el 2010, pues si bien es cierto esta parte de las investigaciones con perspectiva en género, nosotros como unidad se forma en el 2012, entonces imagínense esta parte de lo que podíamos tener sobre lineamientos para el estudio de esta información. Entonces, obviamente, esta situación se da en apoyo y en colaboración de la Comisión de Situación Escolar del Consejo Técnico Consultivo Escolar en ese momento, puesto que hago la moción de este consejo, ¿no?, que adicionales se encuentra a nivel superior, nivel medio superior y también posgrado, son aquellas causas de baja en las unidades académicas de todo nuestro instituto. Entonces, esta comisión recopila todas estas solicitudes de baja que ya están fuera de reglamento para poderse insertar en la situación escolarizada. Entonces, esta comisión, que ya es una situación mucho más reglamentaria, sobre todo en el Reglamento General de Estudios del Politécnico del 2011, que hago la referencia en el libro, y esta analiza la posibilidad de estas causas que determinan a los estudiantes de favorecer la oportunidad de darles una nueva oportunidad de retomar su vida y su trayectoria académica. Y entonces, dentro de esta comisión se hace la solicitud y se logra, ¿no?, que les proporcionen a estas autoras, a estas investigadoras, les proporcionen 412 dictámenes en donde ellos consideraban, ¿no?, esta comisión consideraba que estaba vinculado al ejercicio de la maternidad. Y entonces, dentro de estos 412, ellas hacen esta diferenciación y análisis encontrando a 364 casos de nivel superior, fíjense, 364, y 48 de nivel medio superior. No encontraron ninguno de nivel posgrado, ¿no? Y lo hago muy énfasis porque ahorita voy a hacer como otro análisis, ¿no? Y entonces, dentro de esta situación, yo en el 2016, lógicamente, retomo esta investigación y observo que una de estas prioridades era darle la posibilidad a la estudiante mujer esta situación viable de darle la opción de el Centro de Desarrollo Infantil, ¿no?, que en ese momento pues se dicen guarderías, que no deberíamos de utilizarlo, pero bueno, hago la moción coloquial. Y entonces encontramos en esta parte del análisis, observan ellas, ¿no?, que uno de las condicionantes de estas bajas, porque cabe hacer mención que estos escritos, ¿no?, especifican las causas, el motivo por el cual bien descrito, ¿no? Y entonces se encuentran que una de las situaciones es el económico, que incluye tanto la falta de recursos en el hogar para enfrentar los gastos y demanda, así como la asistencia de las escuelas y la necesidad del trabajo y de buscar empleos por la situación del embarazo. Otra causa es la falta de interés de los jóvenes
para continuar, ¿no? Y adicional, que también era un desinterés por parte de los padres para que continuaran sus estudios. Problemas familiares relacionados en la realización del quehacer en el hogar y una escasa capacidad de retención de los sistemas educativos, llámese en este caso del Instituto Politécnico Nacional. Y que adicional el embarazo y la maternidad y la paternidad cambian radicalmente el plan de vida de las mujeres, así como los hombres, pero que asumen una responsabilidad, obviamente, para participar en este proceso. Lógicamente, se observa en esta parte del género que la que lleva mayor desventaja era la mujer, ¿no? Y entonces, ¿qué se observa en este análisis adicional o qué observo yo adicional de estos resultados? Pues dentro de estos dictámenes me llama mucho la atención que 364 eran de nivel superior y 48 de nivel de media superior. Entonces, se lleva a pensar, ¿no? Y en ese momento yo lo pensé, en el sentido estricto de que estas 364 ya tienen una calidad de adulta y estas 48 no tanto, entonces estaban como en esta parte de el definir si solicitaban o no, ese era uno de mis cuestionamientos en su momento. Adicional observo, ¿no?, que dentro de estos dictámenes hago esta parte, al igual que ellas, ¿no?, el fraccionar en qué escuelas era la que mayor oportunidad de baja se tenía. Y me encuentro que la mayoría era en estas escuelas con la parte de la área sociales y administrativas, específicamente la ESCA con un 74% de casos en el sentido estricto de la maternidad. Entonces, era muy importante para mí el hecho de ver y hacer evidente esta situación de las desigualdades. Lógicamente, esta investigación también incluye hombres, eso es importante mencionarlo, no nada más mujeres. Recuerden que es maternidad y paternidad. Entonces, sin embargo, sí fue muy llamativo el número y la cantidad de mujeres que se daban mayoritariamente de baja. Y los hombres en menor cantidad, estamos hablando de un 5 a 10%, en donde mencionaban que uno de sus motivos era la cuestión laboral del buscar para proveer esta situación de su maternidad o de su paternidad. Entonces, pues a lo largo de este análisis posterior me enfrento y observo, ¿no?, durante todas estas referencias que a lo largo del libro pueden ustedes verificar, más de 25, y todas las que de alguna forma en algún momento descartábamos, me daba cuenta cómo eran estas implicaciones de iniciar y continuar su formación escolar, ¿no? Entonces, también el evidenciar que la precarización, el acceso del trabajo e incluso la parte económica, pues podía llevar incluso también una connotación de un estigma, sobre todo en las mujeres y sobre todo en las mujeres de madres solteras, que era otro condicionante. Adicional era buscar los lineamientos y los esquemas de oportunidades que se estaban dando en ese momento, puesto que la investigación se llevó en el 2010 y repito, mi análisis lo realicé en el 2016. Entonces era importante verificar qué es lo que había, cómo nos acompañaría en este sentido el proceso educativo. Y aquí, obviamente, una de mis referencias es el ANUYES, que es la Asociación No Gubernamental de Carácter Plural, que agremia a las principales instituciones educativas, sobre todo de educación superior, ¿no? Entonces, era importante qué pensaba ello. Y me encontré con la disyuntiva, ¿no?, les comparto, en donde la ANUYES, en un artículo del 2016, hace la referencia, ¿no?, que el abandono escolar ni siquiera estaba explícita la connotación de una maternidad y una paternidad. Solamente hacía la mención en su momento que la causa de las bajas, ¿no?, en nivel superior era, mencionaba así, incluso está citado, apatía de los jóvenes por estudiar, embarazos no deseados o la imposibilidad de continuar su formación por una escasez de recursos económicos, que eso pues estaba como muy bien vinculado a la investigación que yo estaba haciendo referencia.
Y adicional, pues también el eje transversal en esta parte de la perspectiva de género, que dice que las instituciones deben incorporar en sus políticas públicas en todos los niveles vinculadas a estas temáticas, que deben de incluir planes de estudio para asegurar la permanencia de las mujeres en el sistema educativo y la conclusión de los estudios de forma oportuna, con igualdad de género, para mejorar la calidad de vida e impulsar el desarrollo productivo del país. Y entonces, pues me veo en la necesidad de verificar qué es lo que estaba pasando en el instituto y que penosamente en ese momento no contábamos con estos recursos. Entonces, obviamente, pues observo que el vínculo entre maternidad y paternidad y el abandono escolar, las cuestiones de género se hacen presentes, ya que es un ejemplo de esto es que los casos, ¿no?, de las mujeres y las construcciones sociales que son dictados de estereotipos de la mujer, ¿no?, en donde nos colocan en esquemas tradicionales, en donde las responsables son únicamente la crianza y la educación de la mujer, y que esto también nos coloca en desventaja para continuar nuestros estudios y la profesionalización sobre todo. Y nos tendríamos que reflexionar en este momento, ¿no?, que el ejercicio de la maternidad y de la paternidad afectan de manera determinante el futuro y el proyecto de la vida de los varones, pero también que es más evidente de las mujeres, y pues en este sentido la investigación y todos los datos que nos hacen referencia, pues la mujer es una de las prioridades. Entonces, pues a modo de reflexión en este artículo y obviamente con todas estas bagaje de información, pues yo llevo a esta parte de escenarios en donde las unidades académicas del Politécnico, que son dentro de las estrategias que menciono en el libro, es que podrían implementar programas con contenido de educación para la sexualidad integral de calidad, orientados a lograr la adecuada concepción de la paternidad y de la maternidad en los y las estudiantes como una etapa de disfrute apegado a derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y que también estas estrategias pues tienen que tener una perspectiva de género y que no tendríamos que estar desvinculados con ellos. Así también, ¿no?, como la Ciudad de México en el 2017 hace la particularidad de la difusión de la interrupción legal del embarazo, que ya es realidad. Entonces propongo que también se haga esta difusión apegado al derecho de elegir una paternidad voluntaria y libre. Y aquí agregaría también la paternidad. Promover y diseñar en coordinación de la Dirección de Administración Escolar un formato que contenga los elementos necesarios para realizar un análisis y seguimiento adecuado de las trayectorias académicas, particularmente que nos lleven a comprender y por ende entender las necesidades e implicaciones específicas de la maternidad y de la paternidad. En la mayoría de los casos que yo encontré, ¿no?, hace difícil que se concluya sus estudios por las condiciones sociales que imperan y que dificultan una condición, ¿no?, o esta parte de la conciliación de la esfera personal y de la vida escolar. Entonces, también es importante mencionar que la maternidad temprana marca el inicio de una responsabilidad difícil de afrontar para las jóvenes, ya que cuentan con pocos recursos. Entonces, en suma y en conclusión, pues necesitamos evidenciar que el índice de abandono escolar en los ámbitos educativos de nivel medio superior, superior y posgrado en el Instituto Politécnico Nacional están enmarcados también por el ejercicio de la maternidad y de la paternidad. Y este reconocimiento permitirá implementar estrategias específicas con perspectiva de género en el marco de la igualdad y la equidad del estudiantado para coadyuvar a la posibilidad de ejercer el derecho y la reproducción, sin menoscabo al derecho de la educación. Y entonces el género sí importa. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias por tu participación. Si les parece, continuamos con las participaciones de los demás y al final pues hacemos algunos comentarios o retroalimentación en torno al tema que estamos abordando. En nuestra segunda participación es de parte del maestro Miguel Ángel Rodríguez Castillo, quien es ingeniero en sistemas computacionales, egresado de la Escuela Superior de Cómputo del IPN y maestro en desarrollo educativo por parte de la Universidad de Puebla.
Fue galardonado con la presea Lázaro Cárdenas en 2009 y reconocido como mejor egresado de licenciatura en 2012 por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, la ANFEI. Su experiencia laboral ha girado en torno a la docencia, desarrollo de sistemas, administración de ambientes educativos virtuales, estructuración de contenidos para materiales didácticos, así como en el apoyo de actividades de sensibilización, formación y capacitación en perspectiva de género. Ha colaborado en diversas investigaciones de perspectiva de género, participado en impartido diversos cursos, talleres, seminarios, diplomados en temáticas sobre educación, estudios de género, masculinidades, resolución no violenta de conflictos, igualdad, lenguaje no sexista, no discriminación e inclusión, además de haber sido colaborador en la creación del libro del género sin importa. Actualmente es profesor invitado del SCON y se desempeña como analista académico precisamente de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del IPN. Maestro, bienvenido, lo escuchamos. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Sin duda es una oportunidad precisamente que, pues, de igual manera, como la doctora Bari bien lo comenta, le agradezco a nuestra directora de la Unidad de Género, a la maestra María del Rosario Trejo, y pues obviamente también a la doctora Alicia Tronco Rosas, quien fue directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género en el periodo de 2012 a 2019. Y bueno, precisamente quien es autora y coordinadora de esta valiosa obra que, bueno, como bien lo saben todas y todos ustedes, es editada por nuestro querido Instituto Politécnico Nacional a través de la Dirección de Publicaciones. Y bien, esta obra sin duda es un reconocimiento a pues la gran labor que se ha tenido a lo largo de todos estos años en la unidad de género, ya que refleja todos los esfuerzos de género en nuestro querido instituto. Involucra precisamente todos aquellos procesos de investigación, gestión, transversalidad que se han llevado a cabo. Y bueno, como muchos de ustedes saben, la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género inició como un programa institucional en 2017, en donde se empezó a gestar, en donde se empezó a conformar y precisamente ya en 2008-2009, pues empezó a conformarse y a formar parte de la estructura orgánica del instituto. Es precisamente en el año 2008 donde se impulsa que a través de las convocatorias que convoca, que coordina la Secretaría de Investigación y Posgrado, se reconociera la perspectiva de género como una línea de trabajo, ¿no? Y entonces, precisamente, que se comenzaran a proponer, a diseñar y, por supuesto, a desarrollar investigaciones en estas temáticas. Algo pues muy importante y donde se ve la trascendencia, la importancia de esta temática y los esfuerzos en su momento de la doctora Marta Alicia, es precisamente que en 2012 ya se conforma como tal la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género. Y bueno, este es un gran avance, ¿no? Donde se impulsaron aún más las investigaciones y con ellas, bueno, permite reconocer todas y cada una de las problemáticas que tiene el instituto, ¿no? Tal vez las áreas de oportunidad en las cuales se puede incidir. Y esta obra recupera dentro de todas esas investigaciones que se hacen tanto dentro como fuera de la unidad, pero que impactan a nuestro instituto. Bueno, se recuperan cuatro artículos, del cual, bueno, uno ya nos hizo favor de recordar nuestra querida doctora Bari, y precisamente de lo que se trata esta obra es de recuperar estos 4 artículos y también retomar una frase que es muy importante: de lo personal es político. Y esta frase, que fue usada sobre todo en la segunda ola del feminismo, pues nos marca que sí, nosotros vamos a hacer investigación, pero sobre todo esa investigación, ¿cómo nos va a trastocar? Bien, todas y todos nosotros somos parte de la comunidad politécnica y estamos aquí precisamente para decir y refrendar este trabajo, estos esfuerzos que hemos estado haciendo. Dentro de estos 4 artículos se abordaron diferentes temáticas, sobre todo una muy importante, liderazgo pues en las mujeres directivas, ¿no? Donde vemos precisamente que hay una brecha de desigualdad precisamente en cómo las mujeres acceden o puedan acceder
a estos puestos directivos, a estos puestos de toma de decisión. También la parte de la maternidad y la paternidad que nos acaba de comentar la doctora Bari, y también cómo es la corresponsabilidad, cómo se ejerce la maternidad en las instituciones educativas. Y bueno, el artículo en el cual pues yo tuve oportunidad de estar participando y de estar evaluando precisamente pues todas y cada una de estas temáticas se denominó hacia la certificación en igualdad de género de instituciones educativas. Este es un trabajo pues muy interesante que pues obviamente se hizo con la coordinación y la revisión de pues la doctora Marta Alicia Tronco Rosas. Lo comentaba hace un momento con la otra coautora que nos acompaña, con la doctora Bari, que esto nos hizo ahí remover los recuerdos precisamente de cómo estuvimos eligiendo desde un principio qué investigación, cuáles de todas las investigaciones, pues una impactaba más con nuestra formación. En lo personal, bueno, esto impacta en mi formación ya en el posgrado de desarrollo educativo y cómo pues me permití analizar sí, la realidad de nuestro querido instituto, pero a través de este modelo que fue propuesto precisamente que se empezó a gestar la unidad politécnica de gestión con perspectiva de género, que precisamente permite y provee la capacidad de reducir, ¿no?, todas estas brechas de desigualdad, todas estas brechas de género. Con este análisis, bueno, fue el pilar precisamente de pues toda la creación y la conformación. Pero pues no solamente es un análisis así a la ligera, sino que se vio precisamente desde un inicio a través de pues la doctora como una propuesta de un modelo de certificación precisamente adaptado, contextualizado, tropicalizado a las necesidades de nuestro querido Instituto Politécnico Nacional. Obviamente pues se hizo desde un inicio pues un análisis. Ya existen referentes previos precisamente de pues todos estos ejercicios, algunos modelos que existen, sobre todo en nuestro país y que han sido aplicados, algunos siguen siendo aplicados. Entonces, esta investigación precisamente, bueno, nos dimos a la tarea de inspeccionar, de buscar, de realizar este diagnóstico en donde, bueno, sí, muchos hacen sobre todo y se enfocan en acciones afirmativas que pues permiten o se busca que permitan disminuir las desigualdades, sobre todo en oportunidades. Sin embargo, no pasan a ser muchas veces política institucional, se quedan solamente como acciones afirmativas. Entonces, mediante este modelo se busca precisamente que se vayan disminuyendo tanto los roles, estereotipos y los rasgos en la vida institucional. ¿Para qué? Pues para poder a través pues del tiempo y del ejercicio precisamente de la propuesta de este modelo que sea transversal la perspectiva de género en nuestra vida politécnica. Y precisamente al ser pues ya transversal y estar interiorizado en cada una de las esferas, pues laboral obviamente, pero sobre todo estudiantil, pues podamos ser un referente a nivel nacional y por qué no hasta internacional de cómo se ha incorporado la perspectiva de género dentro de la vida politécnica. Desde un inicio, bueno, se empezó analizando el artículo 4 constitucional en donde se ve pues la desigualdad política entre mujeres y hombres y pues lo vemos actualmente, ¿no? Y más en el periodo en el que estamos, en donde hay mucha violencia y desgraciadamente, ¿no?, sigue existiendo mucha violencia política de género, sobre todo hacia las mujeres, que pese a que se busca la paridad, pues muchas veces y en muchos contextos se sigue dando esta desigualdad. Entonces, también se analizó un modelo de certificación, precisamente en donde mecanismos institucionales reflejan las asimetrías de género. ¿Para qué? Bueno, para que a través de estas asimetrías realizáramos precisamente esa inspección en lo que tenemos, la situación real, nuestro diagnóstico que refleja la realidad de nuestro instituto, la cual se hizo y se analizó en el año 2013. Y bueno, como bien lo dijo la doctora Bari, se estuvo trabajando en este libro en el 2016 y se vio publicado en el 2018. Se han hecho esfuerzos y se ha trabajado, sin embargo, podemos ver que, y esta es una bondad, ¿no?, que siempre tiene la literatura, podemos tomarlo como referente, tanto para ver cuánto hemos avanzado y
cuánto nos falta por avanzar. Entonces podemos ver esta comparación entre el 2013 que se hizo el análisis, se hizo la investigación, posteriormente cómo lo retomamos para elaborar estos artículos e integrarlo en esta publicación, y bueno, posteriormente, ¿qué estamos haciendo actualmente? Donde si bien precisamente esta investigación marca que es de tipo longitudinal, es decir, que la vamos a ir viendo, analizando a través del tiempo, no va a ser de tipo transversal, solamente que la vamos a ver en un momento, nos va a permitir tener este referente y poder retomar, y no solamente retomarla, sino reforzar todos y cada uno de los esfuerzos. ¿Para qué? Para que en esta certificación veamos precisamente la situación real que tenemos y pues veamos con el modelo planteado teórico-metodológicamente el ideal al cual queremos llegar y del cual precisamente está basada la visión y la misión pues, de nuestra unidad de género. Entonces vamos a buscar a través de este análisis las desigualdades de género y cómo poder incidir en las oportunidades y el desarrollo, sobre todo para los grupos vulnerados y en específico pues para las mujeres. Vemos que en México, como les mencionaba, está el programa para la cultura institucional por la igualdad. También vemos que tenemos las encuestas de clima y cultura organizacional que se realizan año con año y que, bueno, vemos cómo salimos mal en ciertos ejes rectores, ¿no? Sobre todo precisamente y desgraciadamente muchas veces en perspectiva de género. Entonces, son focos que, pues, alertas que nos ayudan precisamente a ver y a incidir cómo debemos trabajar precisamente en este tipo de temáticas. Está también la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación, y, por supuesto, un modelo que estuvimos analizando, el modelo de equidad de género elaborado en el año 2012 por parte de INMujeres. En este modelo nos basamos más que nada para también elaborar esta investigación. ¿Por qué? Porque bueno, muy bien desarrollado, sin embargo, tiene una característica. ¿Y cuál es esta característica? Pues que se enfoca precisamente en instituciones públicas y empresas privadas, instituciones privadas, pero precisamente que se enfocan en el campo laboral. ¿Y cuál es nuestra razón de ser? ¿Cuál es nuestro foco al cual pues nos debemos día con día? Pues nuestras y nuestros estudiantes. Entonces este modelo no es que no lo contemple, es que está enfocado en otro aspecto, en otro tipo de comunidad. Entonces nosotros, como parte del Instituto Politécnico Nacional, nos dimos a la tarea de ver y analizar el modelo propuesto por la doctora Marta Alicia Tronco Rosas. Y en este modelo, pues estuvimos viendo precisamente cuáles son esas partes, esas secciones en donde empata y precisamente cuáles son esas secciones en donde hay pues una discrepancia, pero precisamente porque nos enfocamos en nuestra razón de ser, en el estudiantado. Vemos que en el modelo de equidad de género, en el MEG, pues se enfocan precisamente y principalmente en la planeación, en la organización, que es la parte de organizar todos los recursos que tenemos, el capital humano, recursos económicos, recursos materiales, para posteriormente pasar a la aplicación de lo planeado. Y por último, verificar, evaluar, dar seguimiento y obviamente con la mejora continua para mejorar todos y cada uno de los procesos. Vemos que, y en el análisis de este artículo, el modelo propuesto se compone de 5 ejes rectores y estos 5 ejes rectores inciden de manera primordial en la vida institucional. Y el primero es tener precisamente compromiso institucional, en el cual vamos a realizar un diagnóstico que revisa la normatividad vigente en el IPN, su ley orgánica, también los modelos de organización de cada unidad académica y administrativa, lo cual, bueno, nos va a dar pautas y el eje de pues cómo se está organizando y las acciones que se están llevando a cabo también, y los reglamentos y los códigos de conducta que pues se vela que se ejerzan y que se lleven a cabo en nuestra comunidad politécnica. Y también, como bien lo comentaban, es algo muy importante pues tener manejo del lenguaje incluyente y tener sensibilización. Precisamente esta parte de la sensibilización y capacitación es el segundo eje rector que analizamos. Y pues primeramente se debe de tener una sensibilización básica para posteriormente poder incursionar, comprender, asimilar y, por qué no, también multiplicar el conocimiento pues referente a otros temas como corresponsabilidad, masculinidades, lenguaje incluyente, diversidad sexual,
precisamente que nos van a ayudar a incidir de una manera correcta en nuestro actuar diario, en nuestro actuar cotidiano. Pero todo eso lo vamos a realizar a través de precisamente este ejercicio que estamos comentando hoy, el eje 3, que es la investigación institucional, en donde se abrieron pues múltiples líneas de investigación en las temáticas, bueno, que les hemos estado comentando. También, bueno, viene el cuarto eje, pero pues no de menos importancia, al contrario, la transversalidad curricular, la cual es pues de suma importancia para que, como les venía diciendo, pues trastoque a cada uno de las y los trabajadores, sí, pero sobre todo a la vida estudiantil. ¿Por qué? Porque pues así vamos a poder analizar, proponer acciones, realizar acciones también en todas y cada una de las unidades académicas y administrativas. Sabemos que tenemos una población fluctuante, porque pues las y los estudiantes van cambiando de carrera, van subiendo de semestre y entonces van a incursionando a nivel medio superior, a nivel superior, para posteriormente, bueno, ya incursionar en el ámbito laboral o seguir en el posgrado. Entonces, esta debe de ser una actividad permanente que incida en todas y cada una de las unidades de aprendizaje que llevamos en nuestro instituto. Y bueno, la quinta, el quinto eje rector que estuvimos analizando es precisamente la integración social. Este eje es de suma importancia precisamente porque pues buscamos preparar a las y los estudiantes, como lo vemos en el modelo educativo institucional que tenemos actualmente, pues para la sociedad del futuro, para pues los requerimientos que muchas veces todavía ni siquiera se tienen contemplado en las empresas, en las organizaciones públicas y privadas. Y bueno, como vemos, el Instituto Politécnico Nacional es un referente nacional e internacional, sobre todo en la parte técnica, en la parte tecnológica. Sin embargo, pues estas, como muchas veces se les denomina, son ciencias abstractas, ciencias duras. Y también necesitamos que nuestras y nuestros egresados pues tengan estas herramientas, estas competencias también de saber socializar. Y no solamente saber socializar, sino saber cómo debemos tener un trato pues respetuoso, de igualdad en donde nos estemos desenvolviendo. Por lo tanto, en este quinto eje rector, pues vemos y analizamos sobre todo los convenios de colaboración y cooperación con empresas, con industrias públicas y privadas, campañas, observatorios con otras universidades, comunidades virtuales, integración de redes, así como son las redes de género, que pues están en todas y cada una de las unidades académicas y administrativas del instituto y que son los brazos que precisamente multiplican las acciones, los eventos, talleres, conferencias, pues que tratamos de incidir, ¿no? En cada una de las personas que pues estamos trabajando, laborando, estudiando en nuestro querido Instituto Politécnico Nacional. Entonces, bueno, de manera general, esto es lo que se estuvo pues, realizando, llevando a cabo en esta investigación, que pues sin duda es un gran esfuerzo y vemos que como en toda investigación hay trabajo por hacer, hay trabajo futuro, pero que pues sin dudarlo, este libro, este compendio de artículos, pues nos permite divulgar lo hecho en el instituto. Y bueno, precisamente que el género sí importa mucho porque pues nos va a dar una educación integral para seguir teniendo trascendencia pues en nuestra sociedad mexicana. Y entonces, pues, le agradecemos a la doctora Marta Alicia Tronco Rosas, que pues fue quien coordinó este trabajo, y por supuesto a nuestra directora actual, la doctora, la maestra María del Rosario Trejo García, quien, bueno, está retomando muchas de estas actividades del modelo para seguir incidiendo en la vida institucional. Muchas gracias. Maestro Miguel Ángel, muchas gracias por su participación, no solo por hablarnos del artículo que de alguna manera usted abordó en el libro, sino pues darnos una breve reseña del contenido de la obra. A continuación escucharemos la participación y comentarios del maestro Francisco Javier Solís Mendoza, quien no participó en la obra, sin embargo está colaborando en la unidad de Politécnica con perspectiva de género. El maestro Francisco Javier Solís Mendoza es licenciado en Pedagogía, con especialidad en Pedagogía Social, egresado de la maestría en Pedagogía también, Educación y Diversidad Cultural por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado distintos diplomados y seminarios de especialización nacionales e internacionales sobre estudios de género, teoría feminista, masculinidades
y estudios socioculturales sobre las sexualidades. Forma parte desde 2014 de la Red Nacional de Jóvenes Investigadores. Ha sido consultor y facilitador en procesos que involucran las interrelaciones entre las pedagogías críticas y la teoría feminista. Y bueno, fue profesor invitado en la Facultad de Derecho de la UNAM en su Programa Nacional de Capacitación y Sensibilización para la Prevención del Acoso y Hostigamiento Sexual para la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde 2015 es docente universitario en la licenciatura en Pedagogía de la en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y actualmente es colaborador en el Departamento de Capacitación y Formación de la, como les dije, de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del IPN. Maestro, bienvenido, gracias por acompañarnos, lo escuchamos. Bueno, pues hola a todos y todas, muy bonita tarde. Primero el agradecimiento grande y enorme a la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones por hacer este ciclo de autoras politécnicas, porque justo quienes trabajamos desde los feminismos y la perspectiva de género, primero que todo hacemos un reconocimiento a que hay una necesidad imperante en visibilizar las voces y las escrituras de las mujeres, dado que, como observaremos en algunos de los resultados que se evidencian en los artículos que conforman este libro que comento el día de hoy, El género sí importa, las trayectorias de vida de las mujeres se ven impactadas, se ven interpeladas por múltiples eventos que generan desigualdades en comparación con las vidas y las trayectorias de quienes nos vivimos como varones. Entonces, primero, una felicitación grande y enorme a ustedes por esta iniciativa, por generar estos espacios de reconocimiento a las trayectorias de las mujeres politécnicas que escriben, porque no son procesos sencillos, ya lo decía en la participación que me antecede de la doctora Barigna Torres, el trabajo de cuidados que interpela directamente en la vida profesional de las mujeres es pues un elemento, un factor sustancial que nos va a colocar en la reflexión y en la visibilización de cómo hay ciertas actitudes, cómo hay ciertas actividades que bajo el velo de la normalización y la naturalización, como el decir que los cuidados o el ser madre o el estar pendiente de otros es una tarea exclusiva de hombres, de mujeres en este caso, conlleva pues ciertos efectos o ciertos impactos. Entonces, primero, antes de iniciar directamente con la obra, esa felicitación a ustedes en este ejercicio de reconocimiento de las genealogías académicas de las mujeres politécnicas, para que también esto sirva en colocar, en dibujar en el imaginario de la comunidad politécnica referentes en torno a la producción de conocimiento, referentes en torno a la escritura, referentes en torno a la posibilidad de investigar y de publicar. Bueno, siendo así, el día de hoy me toca compartir con ustedes un poco en torno a lo que mis colegas, compañeros de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género escriben en este librito que se llama El género sí importa. Es un libro que, como ya bien mencionó el maestro Miguel Ángel Rodríguez Castillo, está compuesto por 4 artículos que son producto de 4 investigaciones institucionales desarrolladas por personal de la Unidad de Género y que son coordinados en una compilación por la doctora Marta Alicia Tronco Rosas. Y quisiera primero detenerme un poco en esto, en este primer reconocimiento que ya se halló explícito sobre visibilizar las genealogías femeninas en la producción de conocimiento y abrir espacio para dar pauta y rostro a las autoras politécnicas, pues reconocer a la doctora Marta Alicia Tronco Rosas como una pionera en los estudios de género en el Instituto Politécnico Nacional, fundadora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, que tiene su antecedente inmediato, ya lo decía tanto Bari como Miguel, en el Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de Género, que se funda en el año 2007 y que tiene o toma su calidad de unidad politécnica para el año 2012. En este tenor quisiera pues reconocer su trabajo, su trayectoria, porque las unidades de género enfrentan desafíos tremendos. Las unidades de género siguen siendo espacios que tienen que reivindicar su labor, porque se piensa que son adendas un tanto
obligatorias, adendas un tanto que están por mandato y no se conocen las actividades tan desafiantes y sustantivas que pueden proyectar a la vida institucional. Y hoy día podemos decir que hay unidades de género en las instituciones de educación superior y que son muy recientes, que tendrán 1, 2, 3 años. Y nosotros como Instituto Politécnico Nacional tenemos una unidad de género con 9 años de historia y que si hacemos la suma con el antecedente del programa institucional, tenemos ya, pues imagínense, más de 10 años trabajando en esta tarea tan importante de impulsar la transversalidad de la perspectiva de género en la cultura politécnica. Una tarea que hoy día, 2021, no es nada sencilla y que para 2007, cuando la doctora Marta Tronco traía pues las maletas llenas de sueños y los bolsillos llenos de esperanzas para decir el género sí importa y el género importa en el Instituto Politécnico Nacional, fue todavía más desafiante. Pero justo es gracias a ese ímpetu de las mujeres que colocan estos temas en la agenda, es gracias al ímpetu y al esfuerzo de las mujeres que dicen, hey, el género importa por esto, por esto, por esto, y es importante e impactará con gran ahínco en la vida y en la calidad de vida y en el bienestar de quienes conformamos las comunidades en las instituciones educativas. Es gracias a que no desisten que hoy día podemos decir que hay avances muy grandes, hay avances a veces que se ven o se miran paulatinos, pero importantes en las instituciones de educación superior, en las instituciones federales, etcétera. Entonces, primero, antes de iniciar directamente con los comentarios sobre el libro, ese reconocimiento a la doctora Marta Alicia Tronco Rosas por atreverse, ¿no?, a tomar las riendas de un proyecto institucional que ha trascendido y que, insisto, hoy podemos hablar de que existe una unidad politécnica de gestión con perspectiva de género, con más de 10 años de historia, que sigue caminando con nuevos retos, claro está, con nuevos desafíos, también ya con nuevas funciones, con nuevas facultades, pero que nada de lo que hacemos el día de hoy dentro de la unidad se podría sostener sin ese trabajo pionero. Y bueno, hay que decirlo también, Marta Alicia Tronco Rosas, doctora en pedagogía, pedagoga de formación. Yo considero particularmente también como colega pedagogo que en nuestro país tenemos dos referentes importantísimos para pensar en clave feminista en torno a la labor de la pedagogía y del impacto de las políticas institucionales de educación en las instituciones. La primera es la doctora María Isabel Velastegui-Goitia Rius, actual directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, y la otra persona sería justo, y hay que decirlo honor a quien honor merece, la doctora Marta Alicia Tronco Rosas, que es investigadora de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Entonces, primero, esa pausa en el reconocimiento a las trayectorias de nuestras autoras politécnicas, que es justo la tarea que nos convoca a compartir con nosotros y con ustedes. Bueno, siendo así, rapidísimo. El género se importa es un texto que compila 4 artículos producto de investigaciones desarrolladas por personal adscrito a la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género y que es reflejo de la línea de investigación que se incorporó en el 2008 dentro de los marcos de las realizaciones de pesquisas institucionales en la Secretaría de Investigación y Posgrado. Eso es importantísimo. Hoy día, nosotros y nosotras como personal adscrito al Instituto Politécnico Nacional podemos desarrollar investigación con perspectiva de género. Y si nosotros cuando empezamos y queremos desarrollar una investigación, cuando registramos nuestro protocolo, podemos encontrar que hay ejes transversales. Uno es sustentabilidad y el otro es perspectiva de género. Es decir, insisto, estas tareas que han fortalecido, y ya lo decía el maestro Miguel Ángel en la reseña de su artículo, en torno a la importancia de la investigación institucional, el Instituto Politécnico Nacional ha puesto la mirada en reconocerla como un factor fundamental que debe de impactar y que se debe de incentivar y promover en la labor, en la tarea de los y las investigadoras del instituto. Y entonces, a pesar de que hacia el exterior seguimos teniendo esta mirada de que nuestra
nuestra área sello son las ingenierías y las ciencias físico-matemáticas. En el Instituto Politécnico Nacional también se desarrolla investigación social, se desarrolla investigación educativa, y la perspectiva de género es un eje transversal que se propone para que investigadores e investigadoras del instituto desarrollen avances, reflexiones, estudios desde este particular posicionamiento, desde este particular ángulo de mirada. Quisiera comentar que algo que es muy rico de este libro y que por lo cual también les conmino a su lectura es que las investigaciones tienen distintos matices, ¿no? Podemos encontrar muchísimas vetas profesionales en su escritura, y yo decía aquí, anotando en lo que quería compartirlos, es reflejo de un equipo interdisciplinario. Y primero quisiera detenerme en reconocer que los estudios de género como campo de conocimiento son eso, son un cuerpo interdisciplinario. No podemos ubicarlos específicamente como producto de una disciplina, y no podemos entonces ubicarlos como un campo de conocimiento ortodoxo. Somos, dirá la doctora Belaustegui-Goitia, un campo fronterizo en la producción de conocimientos. Nos ubicamos en el límite, en el margen, y por tanto eso nos ha permitido los coqueteos teóricos, los avances con ciertas disciplinas, el de pronto salirte de una para ir a otra, el tomar insumos de disciplinas que parecieran un tanto distantes con otras. Los estudios de género se comienzan a reconocer desde esta lógica de la diversidad disciplinar, desde también la pluralidad de herramientas teóricas, metodológicas, que nos dan como resultado una producción de conocimiento complejo, interesantísimo. Y el libro es reflejo de ello. Yo les cuento que entre los y las autoras que están compilados en este texto, pues vamos a encontrar a Joana Castro, socióloga, a Mariana Gómez Tres, comunicóloga, a la doctora Barignia Torres Baena, médica de profesión, a la maestra Eva, que es psicóloga, a Cristina Elizondo y a Justo, que son sociólogos, al maestro Miguel Ángel Rodríguez Castillo, que es ingeniero en sistemas computacionales y maestro en desarrollo educativo, y también hay una mención especial en uno de los capítulos en torno a la maternidad en las CIES, donde colaboró con AINCO, una estudiante de servicio social que es egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Vania Arzate. Entonces, vean ustedes la posibilidad tan rica de coqueteos teóricos, de generar trabajo interdisciplinario con distintas miradas. Y justo eso es lo que nos permiten los estudios de género, producir desde un espacio prófugo, desde un espacio liminal, conocimiento que nos permita la riqueza conceptual, que nos permita la discusión compleja sobre las problemáticas sociales que enfrentamos los hombres y las mujeres. Entonces, la invitación es eso, ¿no? Primero, a reconocer los estudios de género como este campo de conocimiento interdisciplinario que se refleja en esta obra publicada por la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, de consiguiente, el título de la obra es muy seductor, es muy provocador. Dice el título: el género sí importa. Y yo creo que el título de este texto no fue, o parece algo sencillo, pero en realidad oculta una reflexión bastante interesante, porque de pronto pensamos que el género es algo que no nos causa ninguna complejidad, que hay esas que estudian el género, y lo digo con todo conocimiento de causa, porque profesionalmente nos hemos desarrollado particularmente desde esta visión del mundo que trata de trabajar por la construcción de la igualdad como horizonte de posibilidad de un nuevo proyecto civilizatorio. Hay un desdén particular sobre la perspectiva de género. Y es un desdén particular que se origina a partir del desconocimiento. Es un desdén particular que se origina, hay que decirlo, desde la ignorancia, que a veces es una ignorancia cultivada, de decir, ay, qué flojera hablar de género,
Y bueno, nosotros y nosotras que desde la unidad de género coordinamos la estrategia de transversalidad institucional, que son las redes de género, que son los grupos de personas que de manera coordinada trabajan con nosotros en la unidad de género para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia de género, de pronto se piensa que esto es algo menor, que eso se lo puedo dejar a alguien que es mi amigo o se lo puedo asignar a alguien que pues parece que no hace nada, porque la perspectiva de género, insisto, para muchos ojos, para muchos oídos, es algo menor. Y este título que coloca la doctora Tronco y los y las autoras de este texto, insisto, es provocador, es incendiario, porque nos dicen desde un primer momento, hey, el género sí importa. Y el género importa, van a decir las teóricas fundacionales de los feminismos y de los estudios de género, desde muchos sentidos, porque el género no es solo hablar de hombres y mujeres como sujetos carnales, como sujetos de carne y hueso, sino recuperando las propuestas de análisis de John Scott y de la doctora Stella Serret, el género tiene dimensiones de análisis que impactarán, y como lo dejan ver las investigaciones, desde la particularidad simbólica, desde la particularidad estructural y bajan a lo más íntimo de las personas, desde lógicas identitarias. Desde este análisis complejo del impacto de las estructuras y las relaciones de género, podemos dar cuenta cómo el Instituto Politécnico Nacional también se modela desde ciertos regímenes que, insisto, desde el velo de la naturalidad, desde el velo de la normalidad, ocultan desigualdades, discriminaciones e incluso violencia. Para muestra un botón, y solo quisiera comentar uno de los artículos de los cuales se ha hablado un poco, y también quisiera yo ser incendiario, porque insisto, el título tiene esa provocación inmediata. En el primer artículo que compone el libro, que es el escrito por la maestra Joana Castro Viviano y la maestra Mariana Gómez Tres, intitulado Liderazgo en las mujeres directivas, desafiando la estructura normativa en el IPN, resultado de una investigación realizada en el año 2012, se muestra una gráfica que nos permite observar el número de mujeres en puestos de toma de decisiones en el Instituto Politécnico Nacional. Estamos hablando a casi 10 años de historia de vida del Poli, y justo algo que mencionan estas autoras es observar cómo las estructuras normativas del Politécnico Nacional dan pauta a ciertos estilos de liderazgo muy particulares. Y solo quiero colocarlo, ¿no? Para el 2012, Castro y Gómez nos dicen que había 74 jefas de departamento, 7 jefas de división, 7 subdirectoras, 7 coordinadoras, 4 directoras y una secretaria. Bueno, el puesto detrás de la dirección general en rango jerárquico, pensamos en las secretarías, y nos decían las autoras, solo tenemos una secretaria en el 2012. Yo les invito a la audiencia a pensar y a preguntarse cuántas secretarias tenemos hoy, 2021, en el Instituto Politécnico Nacional. Y nuevamente pregunto, ¿el género importa? Porque muta. El género no es solo una palabra, el género está en la vida cotidiana. El género, insisto, está en eso simbólico, que está en nuestras producciones culturales, en nuestros consumos, en aquello con lo que asociamos como femenino y masculino. El género está en las estructuras, en las normas, en las leyes, en las organizaciones. El maestro Miguel Ángel ya nos regalaba esta visión que él fundamenta en su artículo en torno a cómo las instituciones puedan dar pauta a generar espacios transformadores de la cultura. Y la doctora Varigna Torres nos regalaba esta reflexión en torno al trabajo de cuidados, en esa correlación estrecha con la maternidad y cómo puede traducirse en un factor que impacta en la trayectoria estudiantil de las mujeres politécnicas, pero también decía, vamos a pensar esa correlación entre la proveeduría, la paternidad y sus posibles efectos en la deserción escolar. Es decir, el género como una dimensión de análisis nunca se quedará aislada a nuestras vidas. Nos atraviesa,
las encarnamos. Y no desde una lógica voluntarista e individualista, sino siempre en correlación en nuestra vida desde las dimensiones en la esfera institucional y social a partir de esos ámbitos de acción en los que nos involucramos. La familia, los y las amigas, la escuela, el trabajo. Entonces, esta idea provocadora del género sí importa nos abre el panorama para reflexionar en torno a cómo el Instituto Politécnico Nacional puede y se enfrenta a una tarea desafiante sobre generar políticas institucionales que permitan reconocer primero que el género importa y a partir del reconocimiento de que el género importa, saber y hacer explícito que es importante para las vidas y el bienestar de quienes conformamos la comunidad politécnica. Solo quisiera cerrar rapidísimo con mi intervención que debemos de reconocer pues que el género siempre es más que una palabra, que el género es símbolo, el género es estructura y el género es identidad. Por tanto, el género se transmuta en la experiencia, el género se transmuta en nuestras voces y nos da la posibilidad de manera conjunta de construir nuevas alternativas donde hombres, mujeres y otras posibilidades de existencia humana conquistemos el bienestar, la dignidad y el bien vivir en todos los ámbitos de la vida cotidiana. ¿Sería cuánto? Felicito nuevamente a la Dirección de Publicaciones y felicito a mis compañeros por esta tarea tan rica de problematizar el Instituto Politécnico Nacional desde un particular ángulo de la mirada que no es nuevo, pero que ha costado abrir brecha y que sigue siendo fructífero, que sigue siendo seductor y que sigue dando la batalla. Por ahí, y con este cierro, ahora sí, dirá Nuria Varela, que quienes trabajamos desde estos espacios del feminismo y la perspectiva de género, hacemos ruido y solemos incomodar. Pero dice Nuria Varela, bienvenida a la incomodidad, porque si incomodamos quiere decir que estamos molestando a quien siempre ha estado cómodo desde su lugar de privilegio. Incomodemos, 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 porque el género sí importa. Muchísimas gracias. Maestra Javier Solís, muchas gracias por su participación, estoy tan emocionada. De verdad, gracias por la pasión con la que escribió el libro y por la pasión con la que defiende precisamente lo de perspectiva de género. Tenemos algunas preguntas en torno a la obra, que nos interesa, en torno a la obra y lo que está haciendo la unidad politécnica de gestión con perspectiva de género. A mí particularmente me llamó, leyendo un poco, rehojeando los artículos, me llamó la atención hay una digamos, una afirmación que dice que al no existir un espacio para las mujeres en niveles directivos, deben ganarlo cotidianamente haciendo el doble o triple de esfuerzo que sus colegas hombres para evitar ser descalificadas. ¿Qué opinan al respecto? A mí me causa curiosidad, particularmente esto lo tomé del artículo de la maestra Margarita Tronco, pero yo imagino que independientemente de que hicieran una selección de artículos, han discutido en torno a estos temas ustedes. ¿Nos podrían hacer un comentario al respecto? Claro. Bueno, creo que Miguel también lo quería compartir, pero bueno, ya hacia la moción y la referencia con respecto a cuántas mujeres en este espacio educativo tuvimos, tenemos o tendremos una situación o una posición de liderazgo. La realidad es de que nuestra institución hoy por hoy sigue 100% patriarcal, vamos a ponerlo así. Entonces, no es un espacio donde se nos facilite este libre tránsito de incluso postularnos e incluso cuestionarnos. Y en algún momento dado me veo yo inmersa en estas situaciones donde yo incluso no es mi alma mater y fui cuestionada, ¿no? E incluso en el acceder a la toma de estas jefaturas y poder. Entonces, sí existe, voy a decirlo tal cual, una negación en el sentido de que
haya la posibilidad de abrirlo. Realmente aún nos vemos en este siglo XXI en donde no tenemos las condiciones propicias para acceder a estos espacios de liderazgo. Entonces, en algún momento dado también dentro de este transitar de la perspectiva en género y de pertenecer a la unidad, veo con mucha frecuencia el hecho de que este estereotipo del cuidado, de la crianza de los hijos, también se ve muy atravesado en la situación de el posicionamiento de las jefaturas. E incluso, voy a hacer una moción, en donde estos puestos que se les dan son específicamente en donde tiene que ver con el cuidado de los estudiantes. Entonces, vean desde esa perspectiva de género el hecho de cómo seguimos en este discurso de los roles de género. Entonces, no nos permiten acceder o transitar. Y hay otra situación en donde las directivas mujeres, ¿no?, se colocan en estereotipos masculinos para ejercer de alguna forma esta situación normalizada del poder institucional. Entonces, sí es bien interesante el hecho de ver el análisis, ¿no? En un momento decíamos, este libro, pues nos da esta perspectiva del género, sí importa. Y ahorita, de alguna forma, estamos evidenciando que estas investigaciones que se llevaron a lo largo ya de más de, vamos a ponerle 10 años, siguen vigentes. Entonces, si en algún momento, y me regreso a la pregunta que nos haces muy amablemente, maestra Erika, pues yo te digo, no tenemos aún en este momento una situación que nos propicie fácilmente transitar a estos puestos directivos porque nos requieren muchísimo más cosas, incluso dejar de ser. En mi presentación mencionabas mujer feliz porque de verdad así me considero, pero si tú me dices, ¿no?, ¿qué pasó en ese transitar de ser jefa? Pues te puedo decir muchísimas más cosas, ¿no? Y pues bueno, ahora doy y cedo la palabra a otro compañero, en este caso Miguel, que en algún momento dado, pues también nos vimos en esta situación. Gracias. Gracias, maestra. Claro que sí, doctora Bari, y gracias por compartirnoslo. Siempre decimos precisamente que, pues sí, los estudios de género, como bien lo comentaba el maestro Javier, son interdisciplinarios y sin embargo, siempre debemos de hacer que y analizar que nos trastoque, ¿no? A nosotras, a nosotros, porque si no nos pasan, si no nos atraviesa, pues no vamos a poder entenderlo. Es algo que nosotros traemos pues desde dentro y que no solamente basta con saber la teoría. En esta parte, y lo rico de estas ciencias es que pues vamos a estarlo introyectando, lo vamos a comprender, pero desde un nivel interno. Y una vez de que ya nosotros lo entendamos, vamos a poder proyectarlo. Por eso le agradezco a la doctora Bari y ella, bueno, tiene múltiple experiencia en estas temáticas, teórica y práctica también. Y precisamente esta parte del liderazgo pues femenino, el liderazgo de las mujeres, fue una parte pues fundamental en una de estas investigaciones, precisamente en donde estuvo participando la maestra Joana Castro y la maestra Mariana Gómez Tres, y en donde pues se analizó y se visibilizó en la parte de la estructura educativa, cómo existe una carencia en los puestos de liderazgo de las mujeres, como bien comentaba hace rato, ¿no? En la gráfica, y cómo a 10 años, haciendo precisamente un estudio longitudinal, vemos que pues esa brecha de desigualdad, desgraciadamente, no se ha reducido del todo, ¿no? Y bueno, eso se debe a diversos factores. Uno que tú comentabas precisamente, es precisamente esa doble, triple o hasta cuarta jornada de trabajo que las mujeres deben de hacer y que está invisibilizada, y es más, hasta está pues reglamentada, ¿no? Que deben de cubrir, además de lo profesional, pues deben de cubrir en la casa, pues para ellas mismas, pero no solo para ellas, o sea, en lo doméstico es para, pues las personas, para el esposo, para la esposa, para las y los hijos. Si hay personas que necesiten cuidados, que estén enfermas, enfermos, pues también ahí entra precisamente pues la mujer, ¿no? Entonces son todos estos roles y estereotipos en donde se deben de analizar, y hay algo que pues desde la parte teórica hay una visión subjetiva que se le denomina techo de cristal,
que se estuvo abordando en la investigación con Mabel Burín, también con Marcela Lagarde, también el piso pegajoso, de cómo precisamente no se deja socialmente a las mujeres avanzar. Y supuestamente ya estamos en esta etapa de que se busca la paridad, sin embargo, sí, se da, por así decirlo, esas oportunidades, pero no se ve como hay otras desigualdades que sí, tal vez sean en lo micro, tal vez sean pues en lo que decimos muchas veces que es privado, pero que sin lugar a dudas, pues nos van a nosotros como hombres a permitir acceder a esos espacios por el tiempo, por las posibilidades, por las atenciones, y a las mujeres no. Entonces hay espacios concretos, actividades específicas que se analizaron en esta investigación que buscan mediante acciones afirmativas sobre todo, pues en una primera instancia, pues ver cómo inciden en la vida de las mujeres y por ende va a incidir en la vida politécnica, en nuestra vida institucional, porque dadas las construcciones socioculturales que nosotros tenemos, que nosotros vamos pues construyendo y desgraciadamente muchas veces replicando hasta de manera inconsciente, cómo resignificar precisamente todos estos liderazgos que son masculinos, porque muchas veces se accede, cuando una mujer accede a un puesto directivo, a un puesto de toma de decisión, se busca inconscientemente que tenga un liderazgo masculino, es decir, como pues que sea muchas veces el poder sin consentimiento, que sea autoritaria, y sin embargo, bueno, en esta parte que se va a estar reproduciendo, pues precisamente roles y estereotipos, y tal vez no sea un hombre, es una mujer, pero pues se siguen perpetuando estas prácticas. Y obviamente desde la visión de la sociedad, si un hombre es autoritario, pues no se le va a decir que es autoritario, se le va a decir que sabe ejercer el poder. Pero si hay una mujer que es autoritaria, ¿qué se le va a decir? ¿No? ¿Cómo se le denomina? Entonces, desde ahí estamos reproduciendo microviolencias. Y mira, sabes que es cierto porque creo que recordaste, recordaste algo. Entonces hay que estar analizando. Sí, es analizar precisamente todas estas conductas, estos comportamientos, tanto de mujeres como de hombres, sobre todo, ¿no? Para poder, pues, reducir estas brechas y ampliar las oportunidades hacia una igualdad sustantiva. Y bueno, en primera instancia, en nuestra casa, ¿no? Nuestro querido Instituto Politécnico Nacional. Claro. Y bueno, sería cuánto de mi participación. Sí, muchas gracias. A mí me resulta curioso escucharlos a ustedes. Creo que generalmente es escuchar más la voz de las mujeres. Les agradezco que bueno, que están participando en esta perspectiva, pero nos podemos decir, el maestro Miguel Ángel, el maestro Javier, su disciplina, particularmente el maestro Miguel Ángel es ingeniero, el maestro Javier pues pedagogo, pero ¿cómo fue ese acercamiento a esto de la perspectiva de género? A lo mejor brevemente nos podrían contar, porque esa sensibilidad no se da en todos los hombres, nos podrían platicar un poquito, muy brevemente. Claro, bueno, ahora sí que en primera instancia fue por azares del destino. Yo soy politécnico de corazón, estudié mi nivel medio superior en la Boca 8, el nivel superior en la Escuela Superior de Cómputo, y posteriormente tuve la oportunidad de acceder a la unidad de género en el año 2012, justo cuando se acababa de gestar ya como unidad, cuando acababa de salir su acuerdo de creación. Entonces me incorporé, me dio la oportunidad de trabajar la doctora Marta Alicia Tronco Rosas, a la cual pues le agradezco precisamente esta oportunidad. Posteriormente, bueno, yo siempre, y me ha encantado por mi familia, desde mi familia, pues la docencia. Entonces por ello estudié mi maestría en desarrollo educativo, ¿no? Para poder acceder a dar cátedra a nivel superior. Y pues desde 2012 ahora sí que empezó mi deformación, muchos les digo a mis compañeras y compañeros, pues con todas esta parte de especialidad, cursos, talleres, diplomados que he tomado y que he tenido también la fortuna de impartir en las temáticas de perspectiva de género. Entonces, es un área en donde si bien no es mi formación, pues de nivel superior, es un área en donde sí me he desarrollado pues completa y profesionalmente, que me ha dado la oportunidad de aprender y siempre me ha gustado esta parte de la deconstrucción, porque desde un inicio, desde pequeños, pues nosotros tal vez lo aprendemos en casa y mal dicho, tal vez, pero tragamos la información. ¿Por qué? Porque ni siquiera la analizamos. Entonces, esta es una parte muy importante que me ha dado a mí prepararme, capacitarme en la unidad de género. Maestro Javier Solís, Bueno, segundito, maestro Javier Solís, ¿se podría decir brevemente? sí,
Muy, muy breve. Bueno, yo soy Javier Solís Mendoza, como lo mencionaban en la semblanza curricular, soy pedagogo de formación, pero he tenido la oportunidad de trabajar con una investigadora que yo siempre he dicho que a mí me cambió la vida y que haber sido su alumno fue un hito en mi vida profesional y personal, que fue haber sido asistente de investigación, estudiante, becario, tesista de la doctora Alma Rosa Sánchez Olvera, quien hoy es la coordinadora nacional de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género. Fue mi profesora en la universidad y ella fue quien me abrió el mundo, y lo digo así, ¿no? Quien me abrió el mundo porque fue quien me presentó dos pautas que hoy en mi vida son fundamentales. Una es la investigación y otra es los feminismos. Y fue gracias a ella que descubrí este mundo de los estudios de género. Por allí tuve también una profesora que se llama María de García Bravo. Yo me acuerdo mucho de una frase que nos dijo en la primera clase que nos dio, que dice, siempre pensamos que llegamos a los feminismos, a los estudios de género por mera casualidad, pero nadie dice, nadie llega a estos temas por mera casualidad. Siempre hay algo de nuestra historia que nos convoca a encontrarnos en ellos. Y a mí me genera mucho sentido, porque yo descubro esta caja de herramientas que es una posición para ver el mundo de una manera, insisto, compleja, teórica, metodológica, pero de la carne, del sentimiento mismo, preguntándome por mí mismo. Yo me vivo como un hombre, pero soy un hombre heterodisidente y desde la heterodisidencia te encuentras con ciertos matices que han colocado tu experiencia de vida en una situación particular. Bien es cierto, como mencionabas, no todos los hombres se acercan con el mismo ahínco y con la misma decisión a tomar las riendas de la vida y decir, a ver, ¿qué onda con el ser hombre? ¿Qué anda ahí conmigo mal? ¿Cómo es que estoy reproduciendo las violencias? ¿Machista yo? Incluso muchos hombres todavía cuando les invitamos a reconocer sus discriminaciones, sus violencias, te dicen, ay, a ver, vas a empezar con tus cosas, ¿sabes qué? Vete con tus cuates a hablar de eso de género, a mí no me molestes, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, con mi intervención desde el principio, incomodamos. Y los hombres pocas veces nos ponemos a problematizar sobre los lugares desde los cuales nos enunciamos para vivirnos como hombres, porque nos hemos colocado sistemáticamente en una posición de privilegio que cuando se nos cuestiona dices, ay, a ver, no me vengas a decir que soy machista, no me vengas a decir que soy autoritario, no me vengas a decir esto porque la neta no es cierto. Y lo decimos así, ¿no? Tan es así que de pronto cuando ustedes, colegas mujeres, nos dicen, oye, Javier, revisita tus comentarios. Oye, Javier, aguántate con lo que dijiste, ¿eh? Porque no estuvo tan chido como lo expresaste. Fue bastante misógino. A veces hasta nos molestamos cuando nos lo dice, ¿no? Es una experiencia, yo lo decía Miguel Ángel, que involucra primero disposición, una voluntad tremenda de reconocerte como varón desde de una posición particular, reconocer cuáles son los privilegios que te han configurado como hombre, reconocer, y esto es fundamental, los costos que la masculinidad hegemónica te ha traído en la vida misma, y a partir de ese análisis personal único, porque cada análisis que se hace de género de cada uno con nosotros como persona es diferente, saber pues qué es lo que queremos para nosotros, qué es lo que queremos para los otros que nos acompañan y qué es lo que queremos para el proyecto de vida, para el proyecto social que queremos construir colectivamente. Entonces, yo desde allí me vivo, me posiciono desde esta máxima que me acompaña desde mi reflexión cotidiana de que nadie llega a los feminismos ni a los estudios de género por casualidad. Siempre hay algo de nuestra historia de vida que se refleja en ella y que a veces no es muy consciente y que a veces lo vemos hasta después de muchos años. Y dices, claro, esta incomodidad, este mosquito que traía yo ahí, yo sabía que algo andaba mal, yo sabía que algo tenía que cambiar en mi vida,
y me encontré con los estudios de género. Por eso para quienes nos dedicamos, y me siento afortunado, ya lo decía la doctora Vari hace rato, para muchas personas, yo creo que para quienes vivimos y trabajamos desde la perspectiva de género, es una fortuna haberlos encontrado en nuestro camino, es una fortuna tejer nuestra historia desde este posicionamiento, y al menos nosotros sí nos consideramos afortunados y afortunadas en tener la posibilidad de trastocar, de trascender en las vidas de otras personas, para que así como esos vientos emancipadores llegaron a nuestras vidas, lleguen a las vidas de otras personas. Entonces, la invitación siempre está abierta, y aquí aprovechando el comercial, que podemos tener impacto en la comunidad politécnica, recordar que todas las unidades académicas y administrativas del Politécnico Nacional tienen redes de género, acérquense a ellas, participen de sus actividades, apóyenlas, porque de verdad hacen una chamba tremenda, hacen un trabajo cotidiano de impulsar estas acciones en sus espacios, y de pronto no las visibilizamos, no las reconocemos y no las respaldamos como se merecen. Entonces, con eso cerraría mi intervención, y pues bueno, invitados están los hombres a sumarse a este proyecto, porque somos pocos, porque hacemos falta de construirnos nosotros como colectivo, porque con la pregunta que mencionabas, y con esto ya ahora sí me voy, ustedes como mujeres le han entrado con toda la fuerza y con todo el ímpetu al espacio de lo público. Están en todos los espacios y están haciéndolo bien. Y todavía, como bien mencionaba en el artículo, parece que se les exige más porque se vigila más que lo hagan bien. Pues bueno, cuates, a nosotros nos toca entrar con el mismo ahínco que las mujeres han entrado al espacio de lo público, entrarle al espacio de lo privado, al espacio de lo doméstico. Hacemos falta en el trabajo de cuidados, hacemos falta en el trabajo de la corresponsabilidad con nuestra familia, incluso con uno mismo. Revisitar el trabajo del autocuidado y pues bueno, en esta lógica de saber hacia dónde queremos ir y cómo colectivamente queremos transformar estos espacios sociales. Muchas gracias. Gracias, maestros. Muchas gracias a todos por su participación. De nuestra parte, pues sería todo. Agradecemos a nuestros seguidores y públicos de interés. Esperamos que hayan disfrutado de esta presentación. Tendremos de estas presentaciones de libros de autoras politécnicas que tendremos aquí el 30 de junio. Síganos en nuestras redes sociales y no olviden que pueden adquirir la presente obra en la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones ingresando a la página web www.ipn.mx/publicaciones. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, mucho gusto. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.